Ya, ¿recordamos lo que habíamos estado viendo la semana pasada? Antes del parón que tuvimos. ¿Se acuerdan o no? ¿En qué versículo quedamos? ¿Se acuerdan o no? 20 sería. ¿Ya? ¿20? ¿Qué dice el resto, hermanos? ¿Quedamos en el 20 o no? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿O alguno que haya revisado el estudio de la vez pasada? ¿Se acuerdan que quedamos en el versículo 22? ¿Ya? Estuvimos viendo ahí 20, 21, 22. Así que ahora nos correspondería bueno, continuar desde el 22 para seguir ampliándolo más y ahí que el Señor nos dirija hasta donde llegamos, ¿vale? Así que le voy a pedir ahí a nuestra hermana Sonia si nos puede leer desde el 17 hasta el final, ya hasta el versículo 32. Ya en la izquierda está la Valera y en la derecha está la textual. Ok. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya, muy bien. Entonces continuamos desde el 22 en adelante, ya ahí tenemos el contexto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? De lo que ha venido hablando Pablo y del contexto que ya nos leyó nuestra hermana Sonia. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es esta pasada manera? Y este en cuanto a la pasada manera de vivir, Ahí ya se está dirigiendo a los creyentes, porque ya, entendemos que según lo que ha dicho Pablo, la única manera en la que una persona tenga una vida pasada, a la que se refiere él, del viejo hombre, y los deseos engañosos, es solamente aplicable para los que no han conocido a Cristo, a los que no han tenido el encuentro personal con el Señor, que es lo que viene diciendo anteriormente, que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, nosotros de Cristo tenemos el ejemplo de la vida nueva. ya, bien.
¿Qué más podemos decir ahí, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir? ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Es en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Se acuerdan el en cuanto? ¿A qué estaba referido este en cuanto? ¿Con qué lo anexa? ¿Lo anexa a qué? A la pasada manera de vivir, ¿no es cierto? Y la pregunta lógica sería, ¿qué es la pasada manera de vivir? ¿Lo ha dicho antes Pablo? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho Pablo aquí en estos versículos anteriores? Sí, ¿Dónde? A ver, Brian. en el versículo 17, Ya, el 18, cuando habla de cómo viven los gentiles. ya, bien. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, también nos relaciona, nos lleva a lo que viene hablando, que es entonces que los gentiles andan de esta manera. Andan todo esto de acá. ¿Ya? Y ahí entonces nos dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, esta pasada manera de vivir, ¿por qué es pasada? ¿Por qué no es en cuanto a la futura manera de vivir o en cuanto a la presente manera de vivir? ¿Por qué ¿cómo se llama? Una palabra en pasado, un adjetivo, esa era la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, en otras traducciones dice en cuanto a la anterior manera de vivir. ¿Qué nos está diciendo ahí ese pasada? En otras traducciones más antiguas dice en cuanto a la primera manera de vivir. Acá dice en cuanto a la antigua manera de vivir en la textual. ¿Qué nos diría eso? Ahí hace la diferencia entre el nuevo hombre y el viejo hombre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en cuanto al viejo? Que es Pasada. Pasada. una vida Diferencia pasada. las dos naturalezas, entendemos, y las dos maneras de vivir que tiene cada naturaleza. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la antigua, la primera, a la vieja manera de vivir, ¿ya? A la anterior manera de vivir, entonces aquí nos dice despojados del viejo hombre. Esta manera, ¿cuál es una manera de vivir? ¿Cómo yo puedo encasillar, oye, ese viejito vive de esta manera? O esa señorita, esa jovencita, esa señora vive de esta manera. ¿Cómo yo encasillo a alguien en su manera de vivir? Por su actuar, por su pensar, por cómo vive, por cómo Ya, habla. ya. ¿Y qué tiene de relación esta manera de vivir con lo que viene hablando anteriormente del 17 en adelante? Por ejemplo, ¿cuál sería la manera de vivir de los gentiles? Incredulidad. ¿Ya? ¿Qué más? Lejos de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo tienen el entendimiento ellos? Entenebrecido. ¿Ya? ¿Cómo está su corazón? endurecido. ¿Ya? ¿Y su sensibilidad para con Dios? ¿Tienen o no tienen sensibilidad? No les interesa. Perdieron, ¿no es cierto? Perdieron toda sensibilidad, nos dice el 19. Entonces, una manera de vivir, o cuando Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a todo lo que yo ya les he dicho, despojaos del viejo hombre. Despojaos. ¿Qué implicaba el despojarse? ¿Se acuerdan? En traducciones más, yo digo arcaicas, pero más anteriores a las que tenemos, dice, en cuanto al viejo hombre, poner hacia afuera desde sí.
Ya dice en cuanto al viejo hombre, poner hacia afuera desde sí. O sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, poner hacia afuera desde sí al viejo hombre. Ya, o sea, sáquenlo de sí. Sería una traducción un poco más literal, más anterior a las que tenemos ahora. ¿Ya? Acá la Reina Valera ha usado despojaos. En la textual también ocupa despojarse. Si uno ve esta palabra, despojaos, despojaos, en el griego puede ser guardar tú, tuyo, ustedes. ¿Ya? Despojaos. En otros, ¿cómo se llama? Diccionarios, puede ser desechar, dejar, despojarse, uno, poner y también en otros contextos guardar, ustedes, ¿ya? Guardar ustedes. Entonces, por ejemplo, usado el guardar ustedes cuando los reyes despojaban a los que conquistaban de sus cosas, de sus bienes. O sea, ahora ellos lo guardaban para sí, ¿ya? Era de ellos. Entonces, en ese sentido, el despojarse, el dejar, el desechar, el poner fuera desde sí, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría ese despojaos? El despojaos. Como deshacerse de esa manera de vivir. ¿Ya? La pregunta sería, ¿el Señor me despojó del viejo hombre o no me despojó? ¿Esto es algo que tengo que hacer yo? ¿Esto lo hace Dios o lo hace el hombre, el creyente? ¿Quién lo hace? ¿Quién ejecuta la acción de despojarse del viejo hombre? ¿Por qué El, Dios no es el que despoja? el nuevo hombre, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿O Brian que quiera ampliarse en lo que dice? Despojaos del viejo hombre, dice. ¿Quién Que ejecuta Dios, esa acción del despojaos? que Dios en el nuevo hombre le dio la capacidad de entender, de, de ver. Entonces, Dios capacita al, al cristiano de trabajando en él. Entonces, Dios es el que trabaja en el hombre nacido de Dios. ¿Ya? ¿Qué implica ese despojaos? Compromiso de seguir haciendo lo positivo y no tras lo negativo porque no les ha ayudado. ¿Ya? Seguir haciendo lo positivo, no lo negativo, ¿ya? Renunciar, renunciar a las actitudes pasadas y comportamientos, posesión, etcétera. Ya, pero la pregunta mía es, ¿ese despojo, quién lo realiza? ¿Es Dios el que despoja? ¿Somos nosotros los que despojamos al viejo hombre? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿A quién le pasa la responsabilidad de despojarse? ¿O quién dice que debe despojarse? ¿A quién le habla aquí Pablo? En los creyentes, Ya, entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de despojarse? en nosotros. ¿Ya? ¿Y por qué no en Dios? ¿Dios acaso no nos ha despojado ya del viejo hombre? ¿O no? Eh,
Yo creo que sí, el Señor sí nos despojó, pero nosotros teniendo una dualidad, digamos, una carne, una parte carnal, diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos esa lucha del viejo hombre y del nuevo hombre. Entonces tenemos que estar despojándonos y estando todo lo contrario de lo que decía de arriba, teniendo la sensibilidad para la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Él. Pero es una constante en nosotros el estar despojándonos del viejo hombre, pero Él ya lo hizo una vez. Ahora es nuestra responsabilidad mantener con las decisiones que tomamos, por lo que hacemos. Eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dicen ahí? El resto, hermanos. ¿Qué más podemos decir ahí? Despojados del viejo hombre. Y ahí en el versículo anterior dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por él, entonces cuando uno nace de nuevo puede oír y puede ¿Ya? ser enseñado por él, po. Entonces, cuando ahí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, entonces Dios eh, nos hizo nacer de nuevo y nos ¿Ya? capacita para poder despojarnos. Entonces nosotros tenemos que eh, ir en contra de lo que éramos antes y ser guiados por la nueva creación. ¿Ya? ¿Alguien más? Si dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, pasada, despojaos, ¿ya? Pasada, ¿en qué tiempo verbal está? Ya lo dijimos, pasado, ¿no es cierto? Despojaos, ¿en qué tiempo verbal está? ¿Está en un futuro? ¿Está en un pasado? ¿Está en un presente? ¿Es un tiempo indeterminado que no se sabe? Despojaos, ¿en qué tiempo verbal está? Futuro. No, está Ya, en tiempo. está en futuro, seguro. Lo veo más O sea, yo adelante. debo despojarme del viejo hombre en un futuro. Futuro y presente. Futuro y presente. ¿Seguro? ¿El tiempo verbal aquí? ¿Estamos todos de acuerdo que es futuro y presente? Vamos a volver a la gramática. Despojaos. ¿Qué tiempo verbal es? Es tiempo presente. Ya, tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Por Hoy, qué tiempo presente? Porque el despojo, ¿cuándo tiene que ser? ahora. Ahora, ¿no es cierto? No es Ahora en un es- futuro. ¿Ya? el Señor no nos está esperando para un año más. Ahora nos dice que tenemos que dejar aquello que es dañino y que tenemos que hacer lo que es su voluntad y no la nuestra. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya vimos un tiempo verbal el pasado, despojaos, presente, ¿no es cierto?, del viejo hombre, ¿ya? Y ese viejo hombre sabemos que es viejo, ¿por qué es viejo? Porque hacía los deseos de la carne, no los deseos del espíritu. Ya, pero en consonancia con lo que viene hablando Pablo, ¿por qué le dice viejo hombre y no le llama presente hombre o futuro hombre o nuevo hombre? Es que el ¿Por viejo qué le hombre, llama viejo hombre? porque él es la persona que tiene que ver con la carnalidad, no con el buscar a Dios y servirle a Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces, frente ¿Ya? a ese compromiso es que Dios dice, despojaos, déjenlo de lado, busquen lo nuevo, porque yo les di lo nuevo a ustedes.
¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Por qué Pablo le llama viejo hombre? ¿Se entiende la pregunta o no? Yo creo que sí. ¿sí? Si es viejo, si él le dice viejo hombre, ¿por qué no llamarle nuevo? ¿Por qué usar esa terminología, viejo hombre? Porque el nuevo es el que hizo Dios, pues el que formó Dios a través del Señor Jesucristo en nosotros. Y como ahí le está hablando a cristianos ya, ¿Ya? son nuevos hombres. Y el viejo no está hecho conforme a la naturaleza de Dios, pues. Ya. Bien, esa es la respuesta. Ya me estaba poniendo nervioso. Despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ya ha dicho entonces que en los creyentes hay un nuevo hombre, está el hombre interior, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso le llama viejo, porque él ha hecho algo nuevo en estos a los cuales les habla, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la terminología viejo es que es algo ya pasado en cuanto a la pasada manera de vivir. Por eso es viejo. No es viejo porque es longevo, ¿ya? No es viejo porque lleva años. No, sino que acá lo más exacto sería decir es viejo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una nueva naturaleza, ha hecho un nuevo hombre, que va a decir en el 24 y va a usar esa fraseología. Ahora, la pregunta es, ¿los inconversos tienen este viejo hombre? ¿Les podemos decir a los conversos, oye tú, tienes un viejo hombre? ¿Lo sabías? Yo lo No, sabía, yo antes, siendo inconverso, tenía un viejo No, hombre. no tienen viejo hombre ellos. no Ya, ¿por porque qué Se no para tienen no, viejo hombre? porque no han sido renovados, pues. no hay un Ya, viejo, no hay un viejo hombre porque para que haya un viejo hombre tiene que haber un nuevo hombre. ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué los llevo con esto? A tratar de utilizar la fraseología bíblica, lo que Pablo dice, ya, lo que nosotros hemos ido aprendiendo de la escritura. Nosotros sabemos muy bien decir que un cristiano es aquel que tiene a Cristo, pero en cuanto a este tipo de cosas, ¿sabemos identificar? Entonces, por eso es bueno entender en cuanto a la pasada manera de vivir, ya es pasado, o sea, yo eso lo hacía antes. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, yo tengo que ahora despojarme de mi pasada manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo. Yo ahora estoy capacitado, como bien decía Brian, para dejar esto atrás. Entonces, los tiempos verbales es, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo de antes, despójense ahora, despojados del viejo hombre, que está, o sea, ahora, presente, está, que está, no que estuvo, no que estará, sino que está. O sea, es una persecución brutal en el creyente, este viejo hombre. Y es tan necesario despojarse de él, ¿por qué? Porque está viciado. Ya está ahora. Que ninguno de nosotros ignore que su viejo hombre personal de cada uno está ahora. Mientras estamos estudiando, el viejo hombre está viciado. No porque yo me exponga a la escritura, mi viejo hombre va a desaparecer y va a decir, oh, ya no estoy viciado, ya no tengo deseos engañosos, ya ahora sí tengo sensibilidad para con Dios, ya no tengo un corazón duro. No, el viejo hombre está viciado. Entonces, el mandato no es reformen el viejo hombre. El mandato no es háganse amigos de su viejo hombre, invítenlo a cenar, traigan a la cena a su viejo hombre. No, acá el mandato es despójense, échenlo fuera, sáquenlo de sí, no lo tomen ni en cuenta, no busquen. El mandato es simple, sencillo y ejecutable.
¿Se entiende o no? Hijo, se me fue el audio a mí, no sé si fue a mí nomás. O a mí ¿Desde igual, cuándo se les fue el audio? hace alrededor de un minuto. Más o menos, sí. Y ahora no se ve la pantalla. Ya. Sí, parece que tuve problemas con el internet. Bueno, si se me corta la luz y me desaparezco, ya saben, ¿ya? Bueno, en ese sentido les estaba diciendo que acá el mandato de Pablo es despójense del viejo hombre. Ya es un mandato, es ahora. No es negociable. No es, vean ustedes por ahí si es que logran hacerlo. No, es un mandato absoluto, totalmente ejecutable y no negociable. Ya, despojaos. No es reformen al viejo hombre, no es háganse amigo del viejo hombre, no es nada de eso. No es traten de que el viejo hombre haga la voluntad de Dios. No. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado. Delitos y Está pecados. viciado. Es ahora. Entonces, todos nosotros, los que pecamos y los que vamos a pecar y los que hemos pecado ya en todos los tiempos verbales posibles, el ayer, el hoy y el mañana, la escritura nos dice despojados del viejo hombre. Entonces uno debe entender que cuando peca, no peca el nuevo hombre creado por Dios. ¿Por qué? Porque el 24 nos dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando yo peco, no peca mi nuevo hombre, peca el que está, el ahora, el que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Por eso es que Pablo no manda que ningún creyente crea y entienda, perdón, que debe hacer alianza con el viejo hombre, de decir, ya, chuta, hoy día pequé, y en mi fuerza entonces mañana sí lo voy a lograr, en mis fuerzas mañana sí voy a hacer esto. No, el mandato es, no puedes hacerlo, no puedes negociar con tu carne te va a ganar si es que tú le das cabida y si es que no andas en el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo está viciado. Por eso es que él puso de ejemplo antes a los gentiles. Y por eso les dijo, ya no andéis. Y por eso es que es tan importante la pasada manera de vivir, de decir, ya no tengo que vivir como esa pasada manera, sino que ahora debo andar como Dios quiere que ande. ¿Y cuál es la manera de andar de Dios? Es entendiendo que debo despojarme del viejo hombre, entendiendo que estoy propenso a esos deseos engañosos, que estoy propenso en el viejo hombre a actuar como los gentiles actúan, a andar en la vanidad de mi mente. El viejo hombre es todo eso y más, porque Pablo después ahonda en Romanos, por ejemplo, capítulo 1 y 2, mucho más en lo que implica el viejo hombre, lo que hace el hombre carnal, ¿ya? Que comete pecado, que ha cometido pecado. Entonces, en ese sentido, el mandato, insisto, es despojarse, no es hacer alianza, no es buscar que el viejo hombre sea el que obedezca, no, porque el viejo hombre no obedece, el viejo hombre está viciado. Entonces, cuando Luis Benítez peca, peca el viejo hombre de Luis Benítez. Cuando Andrés Cordero peca, peca el viejo hombre de Andrés Cordero, ¿ya? Y así con cada uno de ustedes. Entonces, por eso es que Pablo dice, despójense. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, de nuevo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y estos deseos son tan engañosos que ustedes, si andan en el viejo hombre y no se despojan de él, van a andar como todo lo que yo ya les dije que no debían de andar. Entonces, Pablo acá añade en el 23 y dice, y renovaos, o sea, despójense y renuévense. ¿En qué? Podría preguntar un creyente. Y Pablo va a responder, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué implica? ¿Qué es, en concordancia con lo que viene diciendo Pablo, o qué podría ser el espíritu de nuestra mente para que nosotros debamos renovarnos ahí? ¿Qué podría ser este espíritu de vuestra mente? Llevarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Ya, entonces, ¿el creyente tiene qué cosa? Según esto. Someterse a Dios, su nueva criatura. Ahí en nueva criatura es donde él tiene que decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué es lo que deseas que yo haga para agradarte a ti? Ya, pero el 23 dice, en el espíritu de vuestra mente. Mi pregunta más precisa, hermano Luis, ¿qué es el espíritu de nuestra mente o de vuestra mente? Ese espíritu, ¿qué espíritu es? ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? Ese es el Espíritu de Dios, que quiere que se haga su voluntad siempre. Y nosotros estamos hechos para eso, por eso somos nueva criatura. Ya, el hermano Luis acá entiende que este espíritu es el espíritu entonces de Dios. Correcto. ¿Ya? ¿Qué entiende el resto? Y renovados en el espíritu, dice, de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de vuestra mente? Esto, el 23. El hermano Luis ya nos dio su respuesta. El resto, ¿qué piensa? Adelante, hermana Sandra. Adelante, hermana Sandra. Está muteada por si acaso. Ya, no va a hablar, parece la hermana Sandra. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué puede ser? Le pregunto al resto. No sé, yo entiendo que ya no nos guía un razonamiento, sino que es el Espíritu de Dios el que debiera guiar nuestra mente. ¿Ya? Entonces, el espíritu de vuestra mente, ¿qué vendría a ser para ti? No, el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. Entonces, en concordancia con lo que dice el hermano Luis, ¿ya? Gracias, hermana Sonia. Gracias también, hermano Luis. El resto, ¿qué opina el resto? ¿Quiénes están? A ver. Ismael, tú, Brian, nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Gladys también si quiere participar. Yo estoy pensando. Ya, vale. ¿Qué opina el resto ahí? El espíritu de vuestra mente. Mi pregunta es, ¿por qué dice el espíritu de vuestra mente? Y acá dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren aquí, su mente. Y acá dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, ustedes no se renueven en el espíritu de la mente de los gentiles o esa mente gentil que es vanidosa, sino que dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Acá no les dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad del espíritu de su mente. ¿Por qué acá no ocupa? ¿Ah? Disculpa que te interrumpa, la hermana Sandra dice que no puedo usar el micrófono. ¿Que no Eso puedo quería qué? decir. No pudo usar el micrófono, dice que parece que está bloqueado. Ah, ya. Bueno, nosotros no se lo hemos bloqueado por si acaso. Ella tiene que mutearse, por si acaso. Así que ahí no hemos sido nosotros, ¿ya? Por si acaso. Si quiere lo escribe y lo leemos. Entonces, la pregunta de nuevo es, acá ocupa
vanidad de su mente, y acá dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mente de ellos, que andan en la vanidad de su mente, y la mente nuestra, que Pablo nos inste a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, o de vuestra mente? ¿Ya? ¿Se ve el contraste ahí entre el 17 y el 23? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Por qué hace esa distinción? Yo había ido a Ezequiel Ahora capítulo puedo 30. hablar. Parece que la Ya, hermana deje, Sandra. hermana Sandra, que Brian No, termine y que ahí le hable doy nomás, paso. hermano, que hable nomás, disculpen. No, no, Ya, tranquila. vale. Eh, yo había ido a Ezequiel 36, el capítulo 36, versículo 26, cuando habla de os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eh, Ya, creo entender que ahí se refiere al nuevo hombre, cuando habla ya, de el espíritu de vuestra mente. Y lo digo porque cuando Dios habla del Espíritu Santo, lo pone, siempre los versículos lo usan como la E mayúscula. ya. Y cuando habla del Espíritu nuevo, que tengo entendido que es el nuevo hombre, parte del nuevo hombre, ¿Mm? lo usan la E minúscula. No sé si eso tenga algo que ver, pero como que me llama la atención eso. Ya, sí, 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 todo tiene que ver. Ya, en ese sentido, todo es aplicable. Ahora, si vamos a 1 Corintios 2, ya, pasaje muy conocido, que si no se acuerdan, ahora vamos a refrescar la memoria. 1 Corintios 2:16 nos va a decir, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una, no son las mentes, ¿ya? Igual que nosotros tenemos una sola mente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos La la, ¿qué cosa? mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si Pablo nos dice eso en nosotros, los creyentes, más nosotros, aquí le está hablando a la iglesia en los Corintios. Acá entonces nos dice, y si lo ligamos, que es bueno hacerlo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la mente del carnal, del que no ha nacido de nuevo, su mente es vanidosa, ¿ya? Es vacía, es vana, no tiene substancia propia. En cambio, la mente del creyente, ya por lo que Dios ha hecho en nosotros, por toda este nuevo hombre que ha creado, entonces Pablo, si lo complementamos con 1 Corintios, podemos decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, claro que Pablo entonces nos va a decir, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la única manera que Pablo nos diga que es posible renovarse en el espíritu de nuestra mente es que Dios, por medio del nuevo hombre y de su santa voluntad, haya entonces desechado, quitado de nosotros esta vanidad de mente. ¿Por qué? Porque Él nos dice, despójense. Esta mente carnal no sirve para nada, en pocas palabras. La que sirve para renovarse es el espíritu de vuestra mente, que obviamente viene a formar parte, vestirse también, intrínsecamente, del nuevo hombre, del Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en nosotros. ¿Ya? Entonces es un todo, es un decir, en el nuevo hombre yo tengo la mente de Cristo. Y como tengo la mente de Cristo, entonces puedo renovarme en el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque vestido del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, puedo entonces hacer todo esto que nos va a hablar más adelante. ¿Ya? Y eso es posible única y exclusivamente si es que yo me despojo del viejo hombre y si me visto del nuevo. Y si entiendo que la mente carnal, eso es súper importante, la mente carnal no se renueva. La mente carnal, ¿qué es lo que hace? Se desecha, se despoja.
uno debiese entender que todo pensamiento que viene de la carne, que sabemos que es pecaminoso, la desconfianza, el temor, el orgullo, todos esos pensamientos, la lujuria, todo lo que ya Pablo ha dicho, vienen de una mente carnal, vacía, vana. Ya los pleitos, las contiendas, todo eso, de hecho, el mismo Santiago dice, ¿no viene acaso el corazón del hombre? Las guerras, etcétera, todo eso. Entonces, el viejo hombre, por eso es que Pablo nos dice es tan necesario despojarnos, desecharlo. No renovarse en el viejo hombre, o sea, es imposible, es una imposibilidad. ¿De qué cosa es la imposibilidad? De creación. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre es el que, creado en Dios, entonces se puede renovar. En cambio, el viejo, que es creado de Adán, que es nacido de Adán, entonces lo único que merece y lo único que uno puede hacer con él es despojarse, es despojo. Es sacarlo fuera, es echarlo. Por eso es que si volvemos a Edén, en Génesis, Dios, ¿qué hizo con el hombre y la mujer? Los despojó, los sacó. Los sacó de Edén. No les dijo ya, tranquilo, los renuevo ahora. No, los despoja. También en figura de esto, hay que despojarnos del viejo hombre, hay que sacarlo fuera, ¿ya? Hay que sacar fuera al hombre. No tiene absolutamente nada de bueno Adán, ¿ya? Por el contrario, entonces, por eso es que es tan necesario renovarse, ¿ya? Renovarse en el espíritu de nuestra mente, o sea, en palabras simples, al rendir nuestra vida a Cristo, cuando Cristo nos transformó, nos cambió, puso el Espíritu Santo de Él en nosotros, entonces nos capacitó para renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nos capacitó para entender qué es la vida pasada, la pasada manera de vivir nuestra, y nos dio todas las herramientas para despojarnos. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Triunfó. ¿Sobre qué cosa? Pablo ya nos ha dicho, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, nos dio su gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ya nos dijo acá que un espíritu Él nos ha dado. Él nos ha dado un espíritu. Nos hizo parte de un cuerpo. Él es un Señor para nosotros. Una fe nos ha dado. Un bautismo por el cual hemos sido bautizados. Y tenemos en los cielos un buen Dios y Padre de todos. Entonces, en ese sentido, por eso es que Pablo ahora nos puede decir con autoridad absoluta, innegociablemente, ya nos dice, despójense del viejo hombre. ¿Y qué cosa? Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y por eso es que después en el 24 complementa aún más y argumenta aún más en favor de esta renovación, que es vestirse. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Sandra que había querido hablar también. Adelante, hermana Sandra. Nada más que agregar después de todo lo que ha dicho, hermano. Que Dios le bendiga. Ya, muy bien. Lo otro importante acá es que Pablo, y hay que recordarlo, él está diciendo acá, esto pues digo e insisto, o protesto, o requiero, o ordeno en el Señor. ¿Ya? Por eso digo yo que es innegociable esto para el creyente. No es una sugerencia, sino que es un mandato. Cualquiera de nosotros que no esté despojándose del viejo hombre, entonces está pecando. ¿Por qué? Porque le está dando cabida ¿a qué cosa? A los deseos engañosos del viejo hombre. Por eso es que decíamos la semana pasada, ¿cómo entonces me despojo del viejo hombre si la misma Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Entonces, si la misma Biblia me está diciendo que voy a pecar o que si he pecado, entonces me está dando a entender que yo como creyente voy a pecar o puedo pecar. Estoy propenso a pecar. Entonces, ¿cómo me despojo del viejo hombre? Entonces la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta? Si yo me renuevo en el espíritu de la mente, de vuestra mente, y me visto del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, entonces, ¿qué va a pasar? Pablo, ¿qué va a decir? Por lo cual, desechando la mentira, o sea, entendiendo que hemos sido vestidos de este nuevo hombre,
que no puede pecar porque es santo, que no puede cometer injusticias porque es creado según la justicia de Dios y que no puede mentir. ¿Por qué? Porque es creado según la santidad de la verdad. Entonces miren el contraste, desechando la mentira. ¿Ya? Entonces así vamos a ir viendo los contrastes del nuevo y del viejo y de cómo ambos van a estar, podemos decir, en una verdadera guerra en el creyente. ¿Ya? El creyente tiene tanto el viejo como el nuevo. Pero Pablo nos dice, ustedes en su vida, en su manera de vivir, despójense. ¿Ya? Despójense. ¿Y cómo me despojo? Renovándome en el espíritu de la mente y vistiéndome del nuevo hombre creado según Dios. ¿Ya? Adelante, hermana Sandra. Hermano, quería tal vez agregar que como nosotros tenemos el nuevo hombre y además, o sea, tenemos este nuevo hombre interior, ¿no es cierto?, que habita en esta nueva creación hecha por manos de nuestro Señor. También tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. También es estamos como súper bien capacitados para poder resistir a este cuerpo viejo y gastado. Eso quería agregar, hermano. Claro, y si estamos bien capacitados, entonces la pregunta innata sería, ¿y si estamos tan bien capacitados, por qué el creyente peca? Porque yo podría contestar eso que en realidad pecamos porque aún el viejo hombre está ahí en nosotros, pero tenemos que también saber que si está allí con todas sus características que están detalladas muy bien ahí en Romanos 1:18 y también en Corintios, me parece, eh, todo lo que era o es la vieja naturaleza, pero eh, con la obra del Señor en la cruz también sabemos que ese viejo hombre no tiene el poder que tenía antes. Entonces, porque el Señor murió por nosotros al morir, y esa parte está muerta, está como para el Señor, el Señor ya no trabaja en esa parte y nosotros tampoco, también nosotros sabemos que tampoco tiene el poder que tenía antes en nosotros cuando estábamos en la vieja naturaleza. Entonces, está allí todavía, pero mayor es Cristo viviendo en nosotros, como decía Pablo. Ya, Sabemos que podemos pecar, pero también debemos resistir y despojarnos, como dice también aquí en Efesios. ya, bien. Ahora, en esto de despojarme del viejo hombre, en esto de esta pasada manera de vivir, ¿qué cosas me pueden pasar al yo entender esto? Al saber y decir, oye, hay un nuevo hombre y un viejo hombre en mí. ¿Qué cosas debiesen pasar en mi vida al yo tener este conocimiento? Porque Pablo acá nos está hablando de que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, y el propósito es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, miren, del viejo hombre, está hablando siempre de los mismos conceptos muy relacionados, y del nuevo hombre, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿de qué le sirve al creyente saber en su vida práctica, en su manera de vivir, que tiene un viejo hombre y un nuevo hombre? ¿Por qué Pablo estaría revelándonos esto? ¿Por qué Dios quiere que Pablo le revele esto a los efesios y que por consecuencia en esa cascada de bendición nosotros también lo sepamos? ¿Por qué es importante que lo sepamos, hermanos? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué nos debería pasar al saber esto? ¿Cómo no deberíamos actuar al saber esto?
¿Qué pensamos ahí? Dios nos ha dado vida nueva para disfrutar de la vida nueva y preocuparnos de lo que Dios quiere que hagamos, que Ya, aceptemos su voluntad, que nos involucremos en lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere y lo que nosotros hagamos, tiene que ser para su gloria y para su honra. No hay otra motivación mayor que esa. Y frente a esas motivaciones tenemos que saber que el viejo hombre no tiene nada que hacer, ninguna posibilidad de nada porque está muerto, en delitos y pecados. Y ya no tiene nada que ver con nosotros. Y si pecamos, por la gracia de Dios tenemos la fuerza del Señor para buscar su perdón y en ningún caso volver a insistirnos o dejarnos insistir por otros para cosas que no son las que a Dios le agradan. ya. ¿Qué más no debiese pasar o debiese pasar al saber esto? Ahí nuestro hermano Luis nos dijo algo ya. ¿Qué más puede ser? Que es como que es como una lucha, como que tenemos que darnos cuenta que esa naturaleza aún está en nosotros, por lo tanto es Ya. una lucha diaria. Ir en, Ya, renunciar y desechar esa manera de vivir. ya. ¿Esto lo hemos visto antes en la escritura o no? A modo de sombra. Esto que está hablando Pablo, todas estas cosas que vemos acá. Sí, no, sí, sí, pero por A modo ejemplo, de sombra puede ser, a modo de tipo, algo que queda así súper claro. ¿Lo hemos visto antes o no? Brian, pero dijiste que sí, ¿no es cierto? sí, ¿el estudio anterior es de hebreo o en general? No, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. En ¿Lo hemos Ezequiel, visto antes en la escritura? sí, en Ezequiel 36 26 Ya. 28. Ezequiel, ¿cuánto? En Ezequiel capítulo 36 del versículo 26 al 28. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. Acá. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, el Señor, no nosotros, Él es el que hace, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, una manera de vivir, ¿ya? Habitaréis en la tierra, miren, esto es importante, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Yo guardaré, miren, de todas vuestras inmundicias. En figura podríamos decir, Él nos manda y nos dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué más inmundo que el viejo hombre en nosotros, hermanos? Que está viciado, que está lleno de engaños, ¿no es cierto? Y ahí nos dice, en el nuevo hombre, podríamos también parafrasear, si es que lo aplicamos, o si es que queremos espiritualizarlo aún más, que no tendremos hambre en la nueva naturaleza, estaremos llenos, ¿ya? Por eso dice, llamaré al trigo, lo multiplicaré, etcétera. Ahora, claro, sabemos que eso es adaptarlo a lo que estamos hablando, pero sí que sí podemos decir fehacientemente que Él pondrá dentro de nosotros su espíritu y hará que andemos en sus estatutos, que es lo que hace el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre está creado según Dios. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa, hermanos? En la En la justicia y santidad de la verdad. ¿no es cierto? Y con eso, ¿qué pasa entonces al estar creados en Dios según la justicia y santidad de la verdad? Que podemos andar en sus estatutos, que podemos serle grato, ¿ya? ¿Producto de qué? De que somos creados según Dios. Eso es lo que ganó Cristo para nosotros, hermanos. Poder ser llamados hijos de Dios. Por eso es que Juan nos dice en el capítulo 1 que a los que fueron engendrados no de carne ni de sangre, sino de Dios, es a los que le dio entonces la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque no es carne ni sangre. Por eso es que él dice acá en Ezequiel
que quitaría de nosotros el corazón de piedra. No es según la carne, es según lo que Él ha hecho, es según ese nuevo corazón que Él nos va a dar, corazón nuevo, ¿ya? Un nuevo hombre, ¿ya? También es importante. Y respecto a esta lucha que existe entre nosotros, ¿la hemos visto antes o no? ¿Hemos visto algún tipo de esta lucha tremenda que tienen los creyentes entre la pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir? ¿En la Tenemos escritura? ejemplos de eso en la escritura, ¿no? Sí, ¿Dónde más? en Romanos, cuando Pablo dice, no hago el bien que quiero. Voy a buscar el capítulo. Ya. Pero en el Antiguo Testamento, Brian, por ahora, viene el de Ah, Romanos, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde más lo vemos? la lucha, ¿Sí? o cuando habla del nuevo hombre, Todo lo relacionado a la lucha entre el nuevo y el viejo, todo lo relacionado, todo lo que viene hablando Pablo, todo lo que hemos visto ahora en... Oh, no sé qué dice. Todo lo que hemos visto con Pablo ahora. Esta pasada manera de vivir, este despojados del viejo hombre, este renovados por el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué podemos decir ahí? Si nosotros, hermanos, somos o queremos ver algún tipo, sombra, figura de esta lucha entre el nuevo y el viejo, ¿ya? Nos podríamos ir perfectamente al libro de Josué y ver cómo entonces acá Dios le da un mandato a Josué de qué cosa, de conquistarla. ¿Qué tiene que conquistar Josué? Hermanos, ¿qué tiene que conquistar Josué? ¿Se acuerdan? la tierra prometida, porque tenía que hacer un trabajo especial que Dios le dio para Ya, ir adelante. ya, ¿no es cierto? Tenía que conquistar la tierra prometida, Sí. ¿ya? Entonces, si uno ve acá el libro de Josué y si nos damos la tarea de verlo completo, vamos a ver muchas de las referencias en sombra, en tipo, en figura de lo que Pablo está hablando. Acá al final del 1 le dice, entonces respondieron a Josué diciendo, el pueblo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y aquí podríamos decir, si nos vamos más aplicativos aún, podríamos decir, es lo mismo que Moisés les dijo a ellos en Deuteronomio 32, que él iba a levantar a un profeta mayor que él de entre sus hermanos. Y cualquiera que lo escuchare, perdón, que no lo escuchare sería desarraigado del pueblo, ¿ya? Que fue efectivamente, acá también vemos que aquellos que no obedecieron a la voz de Dios por medio de Josué, también su destino fue la muerte. ¿Ya? Y podemos ver, por ejemplo, uno de los casos de, ¿cómo se llamaba este que se lo traga la tierra? Que lo vemos en el libro de Josué, que se queda con las pertenencias del anatema, cuando Dios dijo que tenían que quemarlo todo, destruirlo por completo. Se me olvidó el Acán, nombre ahora. Acán, Acán, él, Acán, bien. De Acán, ¿ya? Entonces, vemos en figura, en sombra, que Dios entonces actúa de esta manera, actúa de esta manera. Entonces, acá vemos cómo Moisés, y si uno lee el libro,
de Moisés, vamos a ver que constantemente Dios le dice que se esfuerce y que sea valiente, ¿ya? Y de hecho hay un conocidísimo pasaje cuando Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dice? porque tu Dios estará contigo. En Él donde sabía, quiera que vayas, ¿no es claro, cierto? Entonces, si uno ve acá el libro de Josué, vamos a ir viendo la conquista, la conquista, la conquista de la tierra. Y nosotros los creyentes también tenemos que entender que Dios ya ha ganado para nosotros esa tierra, ese nuevo hombre. Ya lo tenemos. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Tenemos este nuevo hombre. Pero nosotros, ¿a qué nos enfrentamos? Al cananeo, al amorreo, al fereceo, al jerjeseo, al heveo, al eteo. Y nosotros en el mundo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cómo nos dice Pablo? ¿Nos enfrentamos a qué? A andar como los gentiles, a tener esta vieja naturaleza, este viejo hombre. Por eso es que estamos en una lucha, como tipo, como figura, la misma que libró Josué, contra los enemigos de Dios, contra los enemigos del pueblo. Pero ya estaban en la tierra prometida, ya lo tenían, ya era de ellos, pero debían, ¿qué debían hacer? Eliminar a los enemigos, eliminar a los enemigos, ¿no es cierto? Entonces, hay una muy buena historia que cuenta un poco para hacer quizá un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, no sé si saben, yo creo que sí, el ejército japonés en Hawái tenía tropas, ¿ya? Tenía tropas. Y cuando se rinde Japón, luego de las bombas que se tiran en Hiroshima, ¿no es cierto? Las dos bombas nucleares y después se rinde el ejército japonés, quedaron muchos japoneses en Hawái y estaban en la isla y ya se habían rendido los japoneses. Entonces se escondieron en la isla y pusieron trampas, trampas contra el ejército norteamericano ahí en Hawái. Tenían cuevas, se provisionaron, se atrincheraron muchos de ellos. Entonces, en esta figura, en esta historia, es similar. Nosotros tenemos a los japoneses todavía, podríamos decir, escondidos dentro nuestro. Tenemos esa vieja naturaleza que por más que Dios ya haya vencido, la tenemos aún escondida. Ahí está. Pero Dios la hace patente, la hace visible y nos dice acá en Efesios, cuídense del viejo hombre y por sobre todo, despójense de él. Y lo mismo que tuvieron que hacer el ejército estadounidense, que es estar atento, estar alerta, estar diciendo, oye, vencimos, sí, pero todavía hay japoneses aquí en la isla, todavía tenemos un enemigo que nos acecha, todavía tenemos entonces este peligro de morir por causa de los enemigos que aún se ocultan. Sabemos que hay, ahora tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿ya? Y en esa figura, en esa aliteración, podríamos decir entonces, pasa lo mismo con el viejo hombre. Dios ya ha vencido y por eso nos dice a nosotros, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos a este enemigo latente en nosotros, esta tremenda lucha, esta tremenda guerra espiritual, la misma podríamos decir que Josué libró en su carne, en su vida, contra los demás pueblos, nosotros ahora la vivimos de manera espiritual en contra de los deseos pecaminosos de nuestra carne, en contra de la vanidad de nuestra carne, en contra de nuestro enemigo declarado y jurado, que es el viejo hombre, que no quiere atenerse ni someterse a la voluntad de Dios porque no quiere, no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es interesante, hermanos, entender que Dios nos ha hablado en su palabra, nos ha puesto ejemplos, como el ejemplo de Josué, como el ejemplo también de cuando habla Ezequiel, y también podríamos decir, tenemos ejemplos más actuales, como la historia que les conté que tenía mucho que ver o que tiene mucho que ver con esto, porque tenemos un enemigo que está ahí, está en nosotros. Nosotros hemos vencido, pero todavía está ahí. Ya no sabemos en qué momento, cuándo va a actuar, y por eso es que Pablo nos dice,
que debemos estar, en otros pasajes, alerta, velando, ¿ya? No descuidando la oración, no descuidando la lectura de su palabra. Y acá, más precisamente en Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo nos dice entonces, despojaos del viejo hombre, ¿ya? Despojaos, o sea, elimínalo de ti, sácalo de ti, despójate de él, ¿ya? Así que es súper importante, hermanos, que entendamos esto. Adelante, hermana Sandra, creo que fue, y también Brian. Adelante, hermana Sandra. Creo que no ha bajado la mano desde la otra vez. Ya, vale. Entonces habla tú nomás, Brian. No te iba a decir, claro, porque eh, si uno no sabe quién es el enemigo, entonces eh, en eso que dijiste de la guerra, es interesante porque uno no sabe por dónde van a venir los ataques, entonces si uno lo conoce y sabe quién es, puede utilizar los recursos para combatirlo. Y ahora también eh, los creyentes, yo he visto que la mayoría de las veces piensan que el único enemigo es Satanás, pero en realidad también tenemos una guerra contra la carne. Y como el mundo también es de carne, también tenemos una guerra contra el mundo. Entonces podríamos decir que son tres enemigos. Sí, súper, súper bueno. Por eso es que entiendo yo que Dios nos hace conscientes y nos dice, existe, está, pero ustedes tienen toda la capacidad por medio del poder que yo les he dado, entonces de despojarse del viejo hombre, ya de despojarse. Y es súper interesante ver que Él nos ha dejado ejemplo. Nos ha dejado ejemplo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, con la vida de Josué. Podemos ver muchos otros tipos y figuras, ¿ya? La más, podríamos decir, quizás específica respecto a este tema es esta, pero tenemos mucho más. Y también como entendemos que el espiritual acomoda todo lo espiritual, entonces nosotros decimos, oye, tiene mucho que ver, mucho que ver cómo Josué enfrenta a sus enemigos. Y por eso es que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, le dice al pueblo, vean a quién han de servir hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros podemos decir, el mundo puede elegir a quién va a servir, pero yo, con mi manera de vivir, voy a elegir servir a Jehová. ¿Por qué voy a elegirlo? Porque tengo este nuevo hombre que está capacitado para hacerlo, para dejar el pecado, para no andar en pecado, y entonces andar según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es súper bueno entender que este hecho de ser creado es algo totalmente nuevo. Por eso dice vestidos del nuevo hombre creado, según Dios. O sea, es una nueva creación que viene de Él. Y como viene de Él, de su substancia, de su engendrar inmanente, entonces por eso es que podemos decir que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hace un tiempo atrás, cuando vimos este tema del engendramiento, del engendrar, decíamos que en pasajes, por ejemplo, como de Juan capítulo 1, ya cuando hablábamos de que en Dios, lo voy a poner Juan 1, cuando en Juan 1 dice que acá, en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, engendrar, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces decíamos, no sé si lo recuerdan, que los seres humanos pueden engendrar, mejor voy a replantear la pregunta, ¿cuánto puede engendrar un hombre? Lo que su naturaleza le permita engendrar. Hay mujeres que pueden 1, 2, 3, 4, lo que sea que se pueda engendrar, ¿ya? Tiene límites.
ese engendramiento del hombre. Tiene límites. En cambio, el engendramiento de Dios no es limitante. ¿Por qué? Porque Él puede engendrar a voluntad y también puede ser un engendramiento ilimitado, ¿ya? Él puede engendrar ilimitadamente. Y podemos decir que a lo largo de la edad, Él ha estado engendrando hijos, ¿ya? Por eso es que en Jesús dice que ha llevado muchos hijos a la gloria, ¿ya? Ha llevado muchos hijos a la gloria. Entonces Dios tiene ese engendrar inmanente, o sea, Él puede engendrar porque no está limitado al engendramiento. Entonces, por eso es que dice que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, ¿ya? Y no son engendrados según voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino que son engendrados de Dios, o sea, de Él. Entonces, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora la pregunta sería, ¿a cuántos han creído en su nombre? Y ahí podríamos decir, han sido millones, han sido cientos. Y ahí donde se vuelve a decir, Dios no está limitado, perdón, al engendramiento. Él puede engendrar ilimitadamente todo lo que Él quiera. Y sabemos que Él ya lo ha hecho. Él ya ha determinado el número de sus hijos. Pero en sí, en su poder, Él puede engendrar a los que Él quiera engendrar, no así el ser humano. Entonces, volviendo al punto anterior, por eso es que es importante entender que Pablo dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este creado es voluntariamente Dios a ti por haber creído, si lo anexamos con Juan 1, por haber creído, por Dios haberte dado la capacidad y de creer, por haberte dado este nuevo hombre, este engendrado, por haber sido engendrado de parte de Dios, entonces es que tú gozas de todo esto que está hablando Pablo en Efesios capítulo 4. Por eso es que tú eres parte ahora de este cuerpo, y no solo tú, sino que todo el resto de creyentes que están en tu misma condición de haber aceptado el Evangelio. Y por eso es que Pablo también les va a decir y nos dice a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora ustedes son creación mía. Pueden andar en la justicia y santidad de la verdad, porque mi esencia, ¿cómo se llama? Mi engendrar no es como el engendrar de Adán, que es un engendrar pecaminoso. Como dice David, en pecado me engendró mi madre, ¿ya? Sino que el engendrar de Dios es en. Eso es súper importante. Creado según Dios en. Es totalmente dispara lo que es el engendrar de Adán. De hecho, si nosotros nos ponemos más finito aún y nos vamos a Génesis 5, vamos a ver que Adán, el día que Dios lo creó a él, dice acá, a semejanza de Dios lo hizo. Miren, semejanza de Dios lo hizo. Dios hizo a Adán a su semejanza. ¿Ya? Y después va a decir acá, en los engendramientos que va a tener Adán, va a decir, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, miren, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. ¿Ya? Eso nos va a decir. Pero acá en el 3 es súper importante el dato de los engendramientos de Adán que nos da. Porque nos dice, y engendró un hijo, Adán, engendró un hijo, ¿a qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen. ¿Se dan cuenta? Los hijos que tuvo Adán son conforme a la semejanza de Adán y conforme a la imagen de Adán. Ya no son conforme a la semejanza de Dios, sino que son conforme a la semejanza e imagen de Adán. Por eso es que Pablo también va a decir que que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así se traspasó la muerte a todos. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. En cambio, en Dios, en Cristo, que es el segundo Adán, por Él entonces nosotros tenemos la misericordia, la gracia. En Él también nosotros la tenemos. Así como en Adán tenemos su semejanza y su imagen, en Jesucristo nosotros tenemos también en Él su semejanza, su imagen. Y por eso es que acá, entonces, en Efesios capítulo 4, nos va a decir que nosotros somos creados según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, este nuevo Andrés que Él ha creado en mí, este nuevo Guillermo, este nuevo Ismael, esta nueva Sandra, esta nueva Sonia, este nuevo Luis, este nuevo Brian, esta nueva Paula, ya, esta nueva Gladys. Todos aquellos que han creído en Él entonces tienen este nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, volviendo entonces a lo que podríamos decir, lo que vemos acá en Génesis 1, cuando Dios entonces crea al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Ya? Acá en el versículo acá, 2. Acá. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto en el nuevo hombre se da, ya no en la forma de Adán, sino que en la figura, en el nuevo hombre que Dios ha hecho, ¿ya? Que, de nuevo, es totalmente opuesto a Adán. Entonces, súper importante, hermanos, para ir cerrando el punto, súper importante entender que en cuanto a la pasada manera de vivir, cada pecado que tú cometes, que yo cometo, que cualquiera de nosotros cometemos, es el viejo hombre quien lo comete, porque es ese viejo hombre el que está viciado, el que tiene, perdón, deseos engañosos, ya el que vive conforme a los gentiles, ya que anda como los gentiles en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, etcétera. Más es el nuevo hombre el que no peca, porque el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿ya? Y como es creado según Dios, no puede pecar. Por eso, nuevamente, vamos a reforzar el punto todo lo que se pueda. Por eso es que en Juan capítulo 1, nuevamente vamos a ver que dice acá que los cuales no son engendrados de qué, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que en esta sola frase Dios está diciendo que excluye el pecado de lo que Él ha creado, de esta potestad de ser hechos hijos de Dios, de este engendramiento. Este engendramiento divino no tiene ninguna relación con el engendramiento adámico, ¿ya? Eso es súper importante saberlo, porque es el principio del cual Pablo entonces va a decirnos que somos creados en Dios según la justicia y santidad de la verdad. O sea, los creyentes hermanos no pueden pecar cuando están actuando, cuando están vestidos de este nuevo hombre, y por eso es que Pablo en Gálatas, ya capítulo 6, nos va a decir, ¿qué cosa? Me equivoqué, en Gálatas capítulo 6. En Gálatas, espérenme, déjenme ponerlo acá, me confundí, yo estaba leyendo Gálatas 6. En Gálatas, ya, acá. En Gálatas capítulo 5, nos va a decir esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo acá nos va a decir que la libertad con la cual nos hizo libres, y tomando en consideración que Pablo ha venido hablando de Sara, de Agar, del tema de la ley, de que una era esclava y la otra libre, es lo mismo que, de hecho aquí va a decir, la esclava nació según, miren, nació el engendrar, pero el de la esclava nació, ya engendró según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en árabe y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, ¿ya? Más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Ya? Así que nosotros, como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según, de nuevo, la carne, perseguía al que había nacido según ¿qué cosa? El espíritu.
De nuevo, Dios. Dios es el que nos hace nacer, ¿ya? En la justicia y santidad de la verdad. Así también ahora dice, ¿ya? Después, ¿más qué dice la Escritura? Miren, echa fuera a la esclava y a su hijo. Despojaos del viejo hombre, podríamos también decir. Despójense de la ley y despójense del viejo hombre, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Todo esto que les menciono es porque todo tiene que ver, hermanos, la ley, el viejo hombre. Todo está relacionado en cuanto al plan de Dios, ¿de qué? De que somos libres en Él, de que tenemos una nueva naturaleza creada en Él que no peca. Ya no somos hijos según la carne, según Adán, sino que somos hijos según la promesa dada a nuestro padre Abraham, dice Pablo, como en Isaac. Ya que en Isaac también decimos que Dios le dijo que habría de heredar la tierra y todas las promesas que hemos visto ya en Génesis que le fueron dadas también a Isaac, a Jacob y a la descendencia. ¿Ya? Así que súper importante, hermanos, y por eso es que también Pablo nos va a decir que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos, ¿en dónde nos dice? ¿Dónde nos dice Pablo que debemos andar? En Nueva el vida. espíritu. Digo pues, andad en el espíritu, en aquello que es nacido de nuevo, en aquello que es nacido según Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Pablo, de nuevo, nos ha dicho, insisto, en Efesios 4, 23, nos va a decir, perdón, 22, nos va a decir que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya, conforme a los deseos engañosos. Y acá Pablo nos está diciendo los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son estos deseos engañosos que ya ha venido hablando Pablo acá respecto a los gentiles. ¿Ya? Y por eso después nos dice, porque el deseo de la carne, miren, de nuevo, el deseo, ¿ya? Es lo mismo que está hablando Pablo en Efesios, el deseo engañoso. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que tú, para que yo, no hagamos lo que quisiéramos, ¿ya? Y aquí por eso el 18 dice, pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son todo lo que viven los gentiles, todo como viven los gentiles, todo lo que es la vieja naturaleza, ¿ya? Y por eso dice de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, es una conducta de vida, una manera de vida, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿ya? Esto creado por Dios, esto que Dios nos ha dado, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿ya? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿ya? Entonces, resumiendo esto que dice Pablo acá, podríamos decir, si andamos en el Espíritu, por ningún motivo vamos a satisfacer los deseos de la carne, hermanos. Por ningún motivo. Por eso es que Pablo dice, anden en el Espíritu. Entonces, si pudiésemos responder la pregunta, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? La respuesta sería, andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque de esa manera, algunos acá dicen, debería decir, andad en el Espíritu, pues de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya? Anden en el Espíritu y de ningún modo van a satisfacer los deseos de la carne. Y por eso es que después el 17 es explicativo y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Ya? Entonces estamos, hermanos, de nuevo sujetos, tú y yo, a esta guerra, a este dimi-direte, podríamos decir, entre el espíritu y la carne, y por eso es que Dios nos manda a andar en el espíritu, a andar en esta nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque éstas se oponen entre sí constantemente. Lo mismo que le pasaba a Josué con los pueblos de la tierra a la cual debía conquistar. Se le oponían constantemente. Lo mismo que pasó con los japoneses a los estadounidenses en Hawái, a pesar de haber sido derrotados, se le oponían constantemente. ¿Ya? Entonces a nosotros, por eso es que la Biblia nos enseña que debemos considerarnos muertos al pecado
mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esa consideración de considerarnos muertos al pecado, ¿viene de qué actitud o de qué forma de vivir? Viviendo en el Espíritu, ¿ya? Entonces yo creo que la tarea de haber entendido y ahondado en esto, lo necesario para que nos quede claro que el viejo hombre debe ser despojado de nosotros, y la manera de despojarlo, la manera de sacarlo de entre nuestras entrañas, es andar en el Espíritu, es renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Como bien lo dice Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu, ¿ya? Entonces, estos hermanos que estamos viendo desde el 22 hasta el 24, no sé si tienen alguna pregunta, comentario para ir dejándolo hasta acá, pero es interesante, hermanos, que este conocimiento que nosotros tenemos ahora acerca de esto, ya algunos hace mucho tiempo atrás, nos sirva primero para no frustrarnos cuando pecamos, ¿ya? Para segundo, entender que la vieja naturaleza no se reforma, el mandato no es a reformarla, no es a tomar tu carne y llevarla a la congregación, al viejo hombre y llevarlo a la congregación y ir. No, el mandato es despójense del viejo hombre, ¿ya? Despójense del viejo hombre y anden en el espíritu. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y eso queda como tarea para mí, que me cuesta, para ustedes, que imagino que también les cuesta. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Aquí está la respuesta. Porque el viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y lo que necesitamos nosotros entender es que tanto a mí como a ustedes, esta lucha, muchas veces cuando andamos en el viejo hombre y no andamos en el nuevo, es cuando se causan los estragos del pecado que causamos para nosotros, para nuestra familia, y hay una consecuencia también respecto a andar en este viejo hombre. Por eso es que Pablo nos dice acá, nos amonesta, nos exhorta, dice acá, requiero, protesto, ordeno en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Así que, hermanos, yo creo que para redondear todo lo que hemos hablado, quedarnos, si a alguno se le complicó, pero quedarnos con lo más importante, que el mandato de Dios para nosotros los creyentes es a despojarnos del viejo hombre, de nuestra pasada manera de vivir, no considerarla, sino que considerarnos muertos a ella, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, en este nuevo hombre que Él ha creado conforme a la justicia y santidad de su verdad, en la cual Él nos manda a andar, porque andando en ella no vamos a satisfacer entonces estos deseos engañosos de los cuales nos habla Pablo, y vamos a vernos en la práctica despojados del viejo hombre, ¿ya? ¿Algo más que quieran decir ahí, hermanos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Consultas? Les escucho, hermanos. Si no, lo dejamos hasta acá.